Alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos Buenos días días, con doctor. todos. Buenos días. Buenos días con todos ustedes, alumnos. Vamos a continuar las clases de estructura y función 1, o 2, perdón, ya estamos con estructura y función 2. Y vamos a hablar de aparato digestivo estas 3 próximas y últimas clases. El día de hoy hablaremos de esófago y estómago, la semana próxima intestino delgado, intestino grueso, y finalmente en la tercera y última semana que nos falta, conversaremos sobre glándulas anexas como hígado, páncreas, además también de vesícula biliar. Bien, esta clase es bastante corta. Esófago y estómago ha sido desprendido de intestino delgado y grueso para completar las 3 clases, según nos informó nuestro elaborador de estas interesantes presentaciones. Bien, vamos a comenzar diciendo que el tubo digestivo se inicia en la boca, pasa hacia la faringe, el alimento, luego pasa por el esófago, llega al estómago en sus porciones, que ya la veremos cada una de ellas. El estómago se continúa con la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, luego con el yeyuno y finalmente con el ilion. El ilion se va a conectar con el intestino grueso a través del ciego. El ciego contiene una estructura muy conocida como es el apéndice cecal. El intestino grueso o colon va a seguir una dirección ascendente, colon ascendente, luego colon transverso, colon descendente, para terminar en el recto y finalmente el ano. Además, hay algunas estructuras glandulares que son glándulas anexas, como son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Histología del en general, es decir, lo que encontramos o vamos a encontrar en el tubo digestivo prácticamente en forma similar. Luego cada uno de los órganos va a tener algunas, digamos, algunos elementos propios de ellos. Pero a nivel general, el tubo digestivo tiene la presente histología. Una mucosa, una submucosa, una muscular propia, también llamada muscular externa, y una serosa o adventicia. La mucosa está conformada por un epitelio. El epitelio por lo general es un epitelio cilíndrico simple, menos el epitelio del esófago. El esófago va a presentar un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Mientras que la segunda parte de la mucosa, luego del epitelio, es la lámina propia. Inmediatamente por debajo del epitelio, la lámina propia va a presentar un tejido conectivo laxo, bastante vascularizado, y glándulas propias de la lámina propia, vasos linfáticos y algunos nódulos linfoides. Los nódulos linfoides de la lámina propia, pues, están presentes por acumulación de linfocitos, que son elementos de defensa del organismo, que pueden estos linfocitos estar sueltos, solos o agrupados. Cuando se agrupan, van a formar nódulos linfoides. Y estos nódulos linfoides van a formar parte del sistema MALT. Sistema MALT son siglas en inglés que significa tejido linfoide asociado a las mucosas, que la mucosa del tejido del tubo digestivo lo va a presentar en la lámina propia. Una característica interesante y novedosa que tenemos en aparato digestivo es que existe una capa muscular, pero dentro de la mucosa, llamada muscular de la mucosa. No tiene que ver con la muscular propia, sino que es una delgada capa de tejido muscular de la mucosa,
músculo liso y que tiene una conformación de fibras circular interna y longitudinal externa. La submucosa, por debajo de la mucosa, tiene un tejido conectivo denso, irregular y fibroelástico. La submucosa, por debajo de la mucosa, no contiene glándulas, excepto en el esófago, que sí lo contiene, y también en el duodeno. Vasos linfáticos y vasos sanguíneos presentes en la submucosa, lo mismo que esta innovación, que probablemente recién ustedes lo van a escuchar, plexo submucoso de Meissner, que es una unión de tejido nervioso que se encuentra al interior de la capa submucosa del tubo digestivo y pertenece al sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino tiene una actividad motora secretora dentro de la capa submucosa del tubo digestivo. Esta actividad motora controla todo lo que concierne a la secreción de las glándulas mucosas. Y se encuentra en la submucosa este plexo submucoso de Meissner, que es, digamos, una prolongación del sistema nervioso, pero dentro del tubo digestivo, que regula la actividad motora secretora de la capa mucosa. Además, hay una muscular propia, es decir, muscular de todo tejido conectivo, pero de todo tejido del aparato digestivo. Esta muscular propia fue formada por músculo liso, excepto en el esófago en su primera parte. La primera parte del esófago presenta no músculo liso, sino músculo esquelético que tiene función voluntaria, la primera parte del esófago. Luego tenemos que esta capa muscular está constituida por fibras musculares circulares internas y longitudinales externas. Con esta regla mnemotécnica, SILE, circular, capa muscular circular interna y longitudinal externa. La muscular propia tiene su propio plexo, al igual que la submucosa tenía su plexo submucoso. La muscular propia va a tener plexo mientérico de Auerbach. Mio significa miomúsculo, entérico, aparato digestivo. Un plexo nervioso de Auerbach que pertenece al sistema nervioso entérico también, es decir, del aparato digestivo. Y este plexo de Auerbach se encuentra entre la capa circular interna y la capa longitudinal externa. Entre ambas capas de tejido muscular se encuentra este plexo mientérico de Auerbach. ¿Cuál es su función? Proveer de inervación motora a esta zona muscular en cuanto se produzca algo de peristalsis. Que la peristalsis básicamente se produce en el intestino. Luego tenemos la capa más externa, que es la capa serosa o adventicia. La serosa prácticamente va a ocupar la parte externa de todos aquellos órganos que están con peritoneo que lo recubre, mientras que la adventicia solo se encuentra en la porción primera del esófago y la porción última del recto, es decir, al principio del tubo digestivo y al final del tubo digestivo, adventicia. Todo el resto, estamos hablando de la mitad por lo menos del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, con serosa. Y acá tenemos el esófago. El esófago es un tubo de unos 25 centímetros de largo y tenemos una luz en el centro. Esa luz se continúa con la mucosa. La mucosa del esófago va a tener 3 capas.
La primera capa es la capa epitelial. El epitelio del esófago es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Escamoso, no queratinizado. Debajo del epitelio, la lámina propia. Debajo de la lámina propia, la muscular de la mucosa. Esta línea delgada, de un color rosado o morado, corresponde a la muscular de la mucosa. Tres elementos de la mucosa, entonces: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Tres elementos de la mucosa. Luego viene la submucosa con glándulas submucosas propias del esófago. Más atrás, la capa muscular con sus capas circular y longitudinal. Longitudinal y circular. Y finalmente, en la mayor parte del esófago, la serosa. Cuando la presentación la tengan ustedes en pantalla completa, podrán apreciar interactivamente cada una de las capas, sino que cuando yo pongo la pantalla completa, pues muchos de los alumnos no llegan a divisar las diapositivas. Correcto, sigamos entonces. El esófago tiene una mucosa, una submucosa, una muscular propia y una adventicia y serosa. Ya hemos dicho que la adventicia en la primera parte del esófago y el resto serosa. La mucosa tiene epitelio, tiene lámina propia y muscular de la mucosa. El epitelio tiene medio milímetro de grosor, es un epitelio escamoso, plano, estratificado, no queratinizado. Es el único epitelio de esta naturaleza dentro del aparato digestivo. Todo el resto del aparato digestivo tendrá un epitelio cilíndrico simple. El epitelio también de la mucosa va a presentar algunas células importantes, como células de Langerhans. Recuerdan ustedes, en piel había unas células que son presentadoras de antígeno, en este caso las células de Langerhans, son células propias del epitelio, en este caso del esófago, y cuya función es, cuando se presentan antígenos en la superficie epitelial, pues estas células de Langerhans no las atacan directamente, sino que llaman a los macrófagos, a los linfocitos T, para que ellos se encarguen de eliminar a los antígenos. Es decir, se los presentan a los antígenos, a los macrófagos y a los linfocitos T. Por eso se denominan células presentadoras de antígeno a estas células de Langerhans. Pero además, el epitelio tiene células neuroendocrinas, es decir, una combinación de tejido nervioso con tejido endocrino, dentro de las células del epitelio del esófago. Estas células neuroendocrinas van a liberar enzimas. ¿Dónde las liberan? A la sangre. Y por último, el último elemento del epitelio, algunos melanocitos. La lámina propia, que es la segunda parte de la mucosa, presenta glándulas mucosas dentro de la lámina propia, esofágicas, cerca de la faringe, y algunas cardíacas que están ya en el inicio de la continuación del esófago, que es el cardias. Además, la lámina propia, como habíamos dicho anteriormente, presenta los nódulos linfoides, que son agrupación de linfocitos que se organizan, forman nódulos y que forman parte del sistema MALT, que es tejido linfoide asociado a las mucosas, elementos de defensa. La capa muscular de la mucosa presenta una capa delgada, longitudinal de músculo liso, muscular de la mucosa, porque hay otra muscular propia más abundante. Luego de la mucosa tenemos a la submucosa, que tiene un tejido fibroelástico, con fibras elásticas y fibras colágenas, denso entonces por lo colágeno, glándulas esofágicas propias de la submucosa, que estas glándulas van a tener células serosas y mucosas. Las células serosas de las glándulas serosas van a tener como, digamos, dentro de sus citoplasma, pepsinógeno y lisosimas, que son enzimas que
van a eliminar elementos extraños. Y las células mucosas, porque hay células serosas y mucosas en la submucosa, esas células mucosas van a elaborar mucina, que es un moco, que es una protección externa del esófago para darle un poco más de lubricación. En la submucosa ya hemos dicho que se encuentra el plexo submucoso de Meissner del sistema neuroendocrino. Por debajo de la mucosa, la muscular propia o muscular externa, que tiene estas dos capas, circular, es decir, las capas significan la forma como se encuentran estas células, estas fibras musculares, en forma circular interna y longitudinal externa, cile. En la muscular propia vamos a encontrar el plexo de Auerbach, que hemos hablado un poco de ahí, entre las capas, en la mitad de las capas circular interna y longitudinal externa. El tercio superior del esófago tiene músculo esquelético voluntario, mientras que el tercio medio es una combinación de músculo liso con músculo esquelético, y el tercio inferior totalmente músculo liso. El esófago también tiene un ritmo peristáltico que puede incluso medirse, estas contracciones musculares, que son aproximadamente, avanzan 50 milímetros por segundo. La capa adventicia y serosa. Ya hemos dicho que el principio del esófago tiene capa adventicia, todo el resto del esófago capa serosa con peritoneo que lo recubre. Acá tenemos las capas del esófago, la mucosa, que contiene el epitelio estratificado, plano, escamoso, no queratinizado. Por debajo del epitelio, la lámina propia. Por debajo de la lámina propia, la muscular de la mucosa, que también se denomina muscularis mucosae en latín, también así lo pueden encontrar en los textos. Por debajo de la mucosa, porque ya hemos dicho que la mucosa presenta el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Sigue la submucosa, donde pueden haber algunas glándulas submucosas, y por debajo de la submucosa la muscular propiamente dicha o muscular externa. Y por detrás la serosa o la adventicia, según la ubicación donde se encuentre este esófago. Pasando el esófago, este tubo de 25 centímetros, nos encontramos con el estómago, cuya primera porción que recibe el alimento del esófago es el cardias. El cardias se continúa con el fondo, que tiene incluso una elevación leve hacia la parte superior. Cardias, la región que conecta con el esófago, luego viene el fondo del estómago, el más amplio es el cuerpo, body, cuerpo, y luego viene el antro, y finalmente el píloro. El píloro va a tener un canal pilórico y aquí un esfínter pilórico, que abre y cierra según el momento del pase de los alimentos al intestino delgado en su primera porción, que es el duodeno. El estómago posee 4 regiones: cardias, fondo, cuerpo, luego viene el antro y el píloro, o también llamado antro pilórico porque es una zona continuada. Antro y el canal pilórico con el esfínter pilórico. El estómago tiene un volumen de capacidad interna desde 50 mililitros en niños hasta 1500 mililitros en el adulto. Las características histológicas del fondo y del cuerpo son idénticas histológicamente. Ahora hablemos del estómago. Pero ya la parte histológica, histología del estómago. Hablemos de la mucosa, primeramente, luego más adelante hablaremos de la submucosa y la muscular.
La mucosa tiene igualmente, como el esófago, un epitelio, una lámina propia y una muscular de la mucosa. El epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple. Presenta en su superficie epitelial células de recubrimiento de la superficie que producen moco. El epitelio se invagina, es decir, el epitelio tiene unas entradas hacia el interior, una invaginación, y va a formar las llamadas foveolas o fositas gástricas. Acá tenemos un dibujo del epitelio, que es epitelio cilíndrico, epitelio alto, forma de cilindro, y que tiene estas, entre las células epiteliales, vamos a encontrar unas cavidades llamadas foveolas o fositas. Y acá están las cavidades, foveolas o fositas, que van hacia el interior del epitelio, y el epitelio le sigue el recorrido. La lámina propia de la mucosa, muy vascularizada, se encuentran células plasmáticas, linfocitos, mastocitos y fibroblastos. La lámina propia presenta glándulas gástricas. La muscular de la mucosa, 3 capas de músculo liso. Las 2 primeras, circular interna, longitudinal externa, y una capa ocasional, una circular externa, que no siempre está presente. Tenemos el fondo tiene unas células bastante altas, pero no, digamos, las prolongaciones internas, las invaginaciones son un poco más cortas. Las fosetas o fositas, o también llamadas foveolas, más comúnmente llamadas foveolas, en otros lugares se puede llamar fosetas o fositas gástricas, que son las invaginaciones del epitelio en cada tramo. El fondo gástrico tiene 3 elementos importantes, que puede ser el istmo, la parte más superior de las glándulas propiamente dichas, porque arriba es epitelio. Luego tenemos el cuello y la base del fondo gástrico. Por debajo, como siempre, la lámina propia y la muscular de la mucosa, conformando todo ello la mucosa gástrica. El cuerpo viene por debajo del fondo, como hemos dicho. El fondo está hacia arriba y se continúa por debajo por el cuerpo gástrico. Glándulas del fondo, fúngicas, están presentes en el istmo, en el cuello y en la base. Habíamos visto que hay un istmo, hay un cuello y una base dentro de las glándulas del fondo, fúngicas. Así vemos el epitelio. Miren el epitelio, muy activo el epitelio, porque presenta inicialmente células de recubrimiento de la superficie, normales, son células cilíndricas, altas. Luego también tiene un poco más internamente estas células regenerativas, que son células madre, que también están presentes en la superficie del epitelio gástrico. Células madres que tienen capacidad de regeneración de las células. Más por debajo ya encontramos en el istmo células mucosas del cuello. Nacen en el istmo, pero se van hacia el cuello. Células mucosas del cuello. Y el cuello, propiamente dicho, tiene unas células oxínticas, que son las células parietales. Las células parietales se encuentran, pues, en estas glándulas fúngicas dentro del epitelio. Estas células parietales van a elaborar el ácido clorhídrico. Luego tenemos, más abajo, ya en la base, células zimógenas, productoras de sustancias enzimáticas, que son las células principales. Entonces, en el estómago, básicamente en mayor proporción, en el fondo, encontramos células parietales y células principales. Las células parietales productoras de ácido clorhídrico y las células principales productoras de pepsinógeno. Acá tenemos ahora, por último, unas células denominadas
enteroendocrinas, es decir, células endocrinas que están presentes dentro del epitelio. Estas células enteroendocrinas son células llamadas de SNET, que son, como tienen nombres en inglés, son células neuroentéricas difusas, que también antes se llamaban células APUT, que eran también células enteroendocrinas. Muy bien, vamos a hablar ahora de la distribución de los tipos celulares en las glándulas fúngicas. En el fondo hay diversos tipos de células y aquí vamos a ver. En el istmo del fondo encontramos células de recubrimiento de la superficie. Unas cuantas células neuroendocrinas. Células neuroendocrinas difusas, así se denomina. Células neuroendocrinas difusas. En el cuello, la parte central de las glándulas del fondo, fúngicas, encontramos células mucosas del cuello y las células regenerativas. Justamente las células madres se encuentran en el cuello y principalmente las células parietales. Las células parietales son las que secretan el ácido clorhídrico y algunas células también neuroendocrinas difusas. Y en la base, vamos a encontrar el fondo siempre, células principales que contienen pepsinógeno. Pepsinógeno es una sustancia que por acción del ácido clorhídrico va a convertirse en pepsina y la pepsina va a degradar proteínas en sus elementos más pequeños en el proceso de la digestión. La base también tiene ocasionales células parietales, muchas más células parietales vamos a encontrar en el cuello, y también células neuroendocrinas difusas. Entonces tenemos acá células parietales un poco más grandes y más claras su citoplasma, y las células principales un poco más pequeñas pero con citoplasma más oscuro. Las células parietales, oxínticas porque producen ácido, secretan justamente ácido clorhídrico, además presentan un elemento importante que es el factor intrínseco gástrico. ¿Qué es el factor intrínseco gástrico de las células parietales? Son glucoproteínas que van a ser necesarias para la absorción de vitamina B12 en el ilion, que es la parte terminal del intestino delgado. Es decir, la vitamina B12, que es muy importante para el sistema nervioso, esta vitamina B12 tiene que estar presente en cantidad suficiente como para darle una buena proporción al elemento del organismo en cuanto a las capacidades metabólicas, etc. Cuando falta la vitamina B12, se va a producir la anemia megaloblástica, que es una enfermedad por deficiencia de vitamina B12. Muy bien, el epitelio gástrico se regenera cada 5 a 7 días. Es un rápido recambio del epitelio. Hemos hablado de las células parietales que secretan ácido clorhídrico, ahora hablemos de las células principales o zimógenas, que contienen algunas sustancias tipo enzimáticas. Contienen el pepsinógeno, estas células principales. ¿Qué hace el pepsinógeno? En presencia del ácido clorhídrico, este pepsinógeno se va a convertir en enzima pepsina. Y la pepsina va a descomponer las proteínas en sus fragmentos en el proceso de la digestión. También en las células principales va a tener una interacción el nervio vago que va a controlar la digestión y una sustancia secretina que su secreción estimula al estómago a producir el pepsinógeno, la secretina. Bueno, acá tenemos una serie de células del sistema neuroendocrino y hormonas del tubo gastrointestinal.
Es decir, estas células endocrinas, y estas también, solamente hablaremos de estas primeramente, porque es bastante amplio estas imágenes. Vamos a ver que la localización, por ejemplo, células alfa. Las células alfa son elaboradas por los islotes de Langerhans del páncreas, en cuanto a sus células alfa. Y que se localizan, luego viajan, se localizan en el estómago, intestino delgado, y va a producir el glucagón, que es una hormona que el glucagón es una hormona antagonista de la insulina. La insulina lo que hace que también se produce en las células beta de Langerhans, ya no alfa, sino beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Y la insulina lo que hace es disminuir la circulación sanguínea de glucosa. Antagónicamente, el glucagón hace todo lo contrario, aumenta la glucosa en la circulación sanguínea cuando ésta está muy disminuida. Tenemos las células delta que actúan en el estómago, intestino delgado y grueso. Estas células delta también pertenecen su elaboración en los islotes del páncreas, en las células delta justamente de los islotes del páncreas, pero actúan también en el estómago, intestino delgado y grueso. Y van a producir la somatostatina. La somatostatina es unas células que van a inhibir la hormona de crecimiento, que no solamente tiene que ver con el crecimiento, sino con la maduración de las células y con su metabolismo. Y luego tenemos otras células EC que actúan en el estómago, intestino delgado y grueso y secretan la serotonina y la sustancia P. Conocida es la serotonina, cuyas funciones son mantener el equilibrio emocional en las personas, ¿no? Y darles un poco más de actividad mental y combatir la depresión. Y tenemos finalmente las células G, que están en el estómago, intestino delgado, que van a producir la gastrina. La gastrina es un elemento importante porque va a estimular la secreción del ácido clorhídrico y la motilidad gástrica. Lo mismo ocurre con la histamina, que cuando actúa la histamina en el estómago, también estimula la secreción de ácido clorhídrico. Vamos a ver ahora la parte del cardias. Tenemos acá el cardias con su epitelio, con su lámina propia, en esta zona más clara, y la muscular de la mucosa. Los tres elementos conforman la mucosa: epitelio, cilíndrico simple, lámina propia y muscular de la mucosa. Por debajo vamos a encontrar a la submucosa, con glándulas submucosas, y tenemos acá un nódulo linfático. Ya hemos dicho que los nódulos linfáticos son acumulación de linfocitos formando sustancias sólidas llamadas nódulos linfáticos, que pertenecen al grupo MALT, que es el tejido linfoide asociado a las mucosas, en este caso mucosas o submucosas del cardias. Por debajo ya tenemos la capa muscular. La mucosa gástrica cardial, similar a la mucosa antral, presenta unas foviolas gástricas más superficiales y presenta más células mucosas del cuello, estas células parietales. Además presentan también células neuroendocrinas difusas, células de revestimiento, pero el cardias no presenta células principales que producen pepsinógeno. No presenta células principales que producen pepsinógeno. Mucosa gástrica a través del antro. La mucosa del antro se parece bastante a la mucosa cardíaca. Va a presentar unas foviolas más superficiales. Miren ustedes estas foviolas, que son las entradas, invaginaciones del epitelio hacia el interior de la mucosa, con el mismo epitelio que también se invagina.
Estas foviolas son más superficiales, más cortas, y presenta más células mucosas del cuello. Células parietales, que son células parietales, recuerdan ustedes que las células parietales secretan ácido clorhídrico y que también van a presentarse en la mucosa gástrica del antro, que es otra porción del estómago. Histología del estómago. Hemos hablado de la mucosa anteriormente, ahora vamos a hablar de la submucosa, muscular propia y serosa. La submucosa tiene un tejido conectivo denso, una red de vasos sanguíneos en regular cantidad y una red linfática abundante, vasos linfáticos. En la submucosa del estómago vamos a encontrar justamente lo que hablamos al inicio, plexo submucoso de Meissner. Este plexo submucoso de Meissner pertenece al sistema neuroendocrino y con actividad motora. ¿Cuál es la actividad del plexo submucoso? Que son fibras nerviosas dentro de la capa submucosa del estómago, control de la secreción mucosa. Y se encuentra cerca a la capa muscular externa, pero dentro de la submucosa. La muscular propia, llamada también muscular externa, tiene 3 capas en el estómago. En el estómago hay 3 capas de muscular propia. Capa oblicua, interna, circular media y capa longitudinal externa. Es decir, 3 posiciones que adopta el músculo dentro de la misma capa muscular propia. La parte más interna de este músculo es oblicua, la media es circular y la externa es longitudinal. La capa circular media, CM, forma el esfínter pilórico. El plexo mientérico de Auerbach, también lo habíamos descrito al inicio, también es un elemento nervioso que se encuentra dentro, esta vez, de la capa muscular, porque la submucosa tiene a su plexo submucoso de Meissner, del sistema neuroendocrino. El sistema neuroendocrino también se encuentra en la muscular propia, pero esta vez con el plexo mientérico de Auerbach. Mientérico significa, mio significa músculo, entérico, aparato digestivo. Entre las capas circular media y la capa longitudinal externa, a la mitad de estas 2 capas, circular media y longitudinal externa, se encuentra el plexo mientérico de Auerbach, que pertenece al sistema neuroendocrino y que va a proveer a esa zona muscular inervación motora a estas 2 capas para el movimiento del estómago. El estómago tiene una capa serosa, parte más externa, que está constituida por tejido conectivo laxo, adipocitos, vasos sanguíneos y nervios. Capa serosa externa, donde está el mesotelio, que es parte del peritoneo. Bien, alumnos, hemos terminado la clase. No sé si tendrán alguna pregunta. Bien, entonces ya nos vamos a despedir. Nos vemos la próxima semana para hablar sobre intestino delgado e intestino grueso. Bien, bien, alumnos, me despido entonces. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, doctor. Hasta luego.